Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a Terapia y Café. En su versión platicatorio, el día de hoy, pues vamos a tocar un tema bastante interesante que tiene que ver con relacionarse en cuarentena o en aislamiento. Y como pueden ver también, el día de hoy solo se encuentra conmigo la maestra Ana Yansin Cisneros. Nuestra compañera Aline está en una situación personal y no nos puede acompañar, pero vamos a seguir trabajando. Vamos a darnos unos minutitos para compartir, ya saben, la transmisión y después de eso comenzamos. Pues mientras los vais saludando, buenas tardes, es un placer estar esta tarde nuevamente con ustedes. Como ya lo dijo Dani, el día de hoy solamente estaremos él y yo en esta sesión, más bien en este platicatorio, y esperamos que ya la próxima semana estemos nuevamente los tres como lo hacemos semana a semana. Bueno, yo ya estoy listo. Ya estoy lista también, Dani. Excelente. Bueno, pues el tema de hoy es un poquito difícil de contextualizar porque tiene que ver con la convivencia familiar en el aislamiento. Entonces, vamos a empezar a darle forma a esto. Cuando hablamos de convivencia familiar, tenemos una idea muy general de que, pues, se hace, ¿no? Que hay una convivencia, pero a qué nivel de profundidad está esa convivencia. Y creo que estar en cuarentena o estar en aislamiento ha hecho que esa profundidad se incremente y la estamos viviendo de una nueva forma o en algunos casos que esa profundidad pues se reduzca, ¿no? Entonces, estamos relacionándonos de nuevas formas con nuestras familias o con cualquier persona con la que estemos conviviendo en general. Sí, definitivamente estamos hablando de una situación complicada en el sentido de que teníamos una dinámica de vida diseñada para permanecer el mayor tiempo del día fuera de casa. Nuestras rutinas estaban acostumbradas a salir por la mañana, trasladarnos a nuestros centros de trabajo, donde permanecíamos mucho tiempo y pasábamos alrededor de 8 a 10 horas en nuestro centro con nuestros compañeros de trabajo. Y cuando viene esta situación ajena que nadie tenía contemplada y el gobierno de alguna manera por cuestión de salud pública nos pide el resguardarnos en nuestras casas, nos vemos en la necesidad de estar 24/7 básicamente en casa, como bien lo decía Dani, con la familia o con las personas con las que vivimos. Y entonces cambiamos totalmente esta dinámica de salir temprano, ir a trabajar, regresar por la tarde, estar un rato, un par de horas con la familia e ir a dormir, a tener que levantarme por la mañana, desayunar, trabajar en casa, mantenerme en casa, comer en casa, terminar las actividades del trabajo y seguir en casa. Y creo que para muchos, para la gran mayoría, nos ha llevado a tener implicaciones, sobre todo en nuestro estado de ánimo, que nos han llevado a que aparezcan emociones que anteriormente no las veíamos en el hogar, tales como estar estresados, estar en estados de ansiedad o angustia e incluso con mucha irritabilidad, me atrevería yo a decir. Sí, lo describes muy bien, ¿no? Hay un cambio de roles, incluso hay un cambio de funciones dentro de la familia con este aislamiento, hay un cambio de rutina y por ende, pues hay un cambio en cómo nos relacionamos. No es lo mismo hablar con mi pareja en la mañana a las 6, 7 de la mañana, unos 30, 40 minutos, a estar 24 horas con ella, ¿no? Entonces, tampoco es lo mismo tratar con los hijos. Unas cuantas horas en la tarde que estar con ellos las 24 horas. Entonces, como hay un cambio de rutinas, pues hay un cambio también en nuestro comportamiento y cómo nos relacionamos. Pueden aparecer emociones, como bien lo decías, que están
desarrolladas o que tienen que ver con el aislamiento en sí, que también es una situación incierta, ¿no? Incertidumbre. Entonces, es todo un conjunto de cambios en un periodo relativamente corto que nos lleva a relacionarnos de otra forma, porque recordamos que somos seres relacionales, estamos siempre en constante relación, pero con las personas. Usualmente nuestras relaciones se extienden más allá del núcleo familiar. Y ahora, como estas relaciones se ven hasta cierto punto coartadas o sesgadas, pues estamos tratando de relacionarnos, y esto es un ejemplo nada más, no quiero decir que todos sean así, de la misma forma en una situación que ya no es la misma. Considero yo que uno de los grandes conflictos es esto, que yo quiero seguirme relacionando con mis papás, con mi pareja, con mis hijos, como si solo los viera unas cuantas horas o unos cuantos minutos al día, y ya no es así. Entonces aparecen nuevas situaciones que antes yo no había visto de ellos, y puede ser que no me gusten, y digo, pues este hijo, ¿quién es? No, no es el mío. Entonces, al tratar de relacionarnos de una misma forma en una situación diferente, que viene justo con el tema anterior de la semana pasada, el cambio, pues es imposible, ¿no? O es muy difícil de hacer. Fíjate, Dani, que en relación a todo esto que comentas, creo que vale la pena recalcar y recordarles a las personas que nos están escuchando que es totalmente válido el que se experimenten estas emociones, porque a veces la gente sufre porque empieza a experimentar esta ansiedad o este estrés, este sentirse fuera de contexto, fuera de sí, y siente que está haciendo algo mal, siente que no debería ocurrir y pareciera ser que se le olvida que está sometido a una situación distinta. Y esto último que dijiste, sobre todo, que pretendemos manejar con las mismas características una situación o un hecho que ya cambió, que ya no es como era hace un año, que ya no es como era hace 10 meses antes de que diera inicio esto. Y entonces aparecen estas emociones, voy a decirlo de esta manera, como una especie de mecanismo de protección, como si fuera un mecanismo de defensa, en los cuales nos enseñan a estar alerta. Y normalmente lo que vemos que está apareciendo en la gente en estos días de aislamiento son crisis de ansiedad o de estrés. Y si nos vamos un poquito más allá, nos vamos a dar cuenta que es una situación que se manifiesta porque el cuerpo está traduciendo esta incertidumbre de la que hablabas, Dani. Y entonces se siente en este punto de quiebre donde no sabe hacia dónde va la situación que esté viviendo, no sabe qué va a pasar, y aquello que tenía conocido y que quiere seguir trayendo, como lo decías hace un rato, que lo quiere seguir manejando igual, ya no es. Y entonces aparece esta situación que te pone en la alerta, que te tensa, donde te dice que te tienes que preparar para estar de frente ante los posibles riesgos o ante las posibles panoramas que se puedan ir presentando, y quizá de esta manera tratar de minimizar consecuencias. Es curioso cómo vamos enfrentándonos para asumir esta situación y dar respuesta a los posibles problemas que vamos enfrentando. Claro, fíjate, recordemos que somos seres biológicos al final del día, ¿no? Bueno, tenemos parte biológica, ¿no? Somos una totalidad con una de esas partes biológicas, entonces no podemos deshacernos de ella. No podemos controlarla, no podemos gestionarla, no podemos ignorarla porque trae consecuencias. Es como querer ignorar el hambre, el sueño, el ir al baño, etcétera, ¿no? Entonces, lo dices muy bien, ¿no? Hay un estímulo externo que es incertidumbre. Entonces, por ende, va a haber reacciones de miedo, de ansiedad, de estrés, porque no sabemos lo que va a pasar. Y esto nos va a poner en un estado de alerta, que es un mecanismo de defensa biológico que tenemos para protegernos. Pero como no podemos ver, eh, recordemos que hay miedos reales y hay miedos no reales, ¿no? Irracionales.
no quiere decir que este sea un miedo irreal o irracional, es muy real, pero no lo alcanzamos a ver, o sea, no vemos las partículas o las proteínas ahí de esta cosa que nos está atacando, no vemos la forma que tiene, entonces sabemos que hay algo que nos está haciendo daño afuera, pero no sabemos cómo es, ni cómo enfrentarlo, ni cómo verlo, ni cómo evadirlo, entre comillas, ¿no? Hablando instintivamente. Entonces estamos en este constante estado de alerta y es entendible que al no encontrar una forma de dejar este estrés malo para que se convierta en estrés bueno y esta etapa de relajación, pues que haya dificultades en la relación, vaya, lo vamos a expresar en otras áreas de nuestra vida, ¿no? Este estrés lo vamos a manifestar en otras áreas de nuestra vida. Y eso hablando solo de la condición biológica, porque también está la parte económica, que también nos causa estrés o nos causa incertidumbre, está la parte laboral, educativa, etcétera, 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 incluso de familiares o algunos conocidos que pueden que estén enfermos en este momento. Entonces, todo esto va a buscar una forma de salir, todo este estrés va a dirigirse hacia algún lado y como somos seres relacionales, probablemente lo haga en donde nos estamos relacionando, que es con nuestras familias. O sea, todo esto es la culminación de un montón de cambios y de un montón de incertidumbres y de un montón de peligros que no sabemos cómo sobrellevar. Digo, no quiero decir que esto sea para todos, sino la mayoría de las veces o en algunas ocasiones o muy frecuentemente es así como se está desarrollando este aislamiento, ¿no? Entonces, sí va a llegar un momento en el que vamos a explotar, donde nos vamos a enojar, donde nos vamos a preocupar y lo vamos a expresar de formas, pues, tal vez no tan asertivas. Fíjate, Dani, y que todo esto que dices me parece bien importante y recalcarlo, porque no vemos de dónde vienen los conflictos que pudieran surgir en el hogar durante este confinamiento. Y todo esto que dices, o sea, todo esto que nos acabas de comentar, ocurre en una persona. Y lo que decíamos, somos seres en relación. Entonces, si en mi casa vivo con mi marido, esto que ocurre me está pasando a mí, pero también a mi marido. Y si resulta que en mi casa también viven mis dos hijos, entonces es lo mío, lo de mi marido y los de mis dos hijos, más lo de mi mamá o lo de mi suegra que pueda vivir conmigo. Vamos, es importante entender que todos estamos procesando este acontecimiento externo de una manera distinta, que no teníamos los recursos, que no estábamos preparados, porque bien lo dices, no lo vemos, no lo palpamos, y aunque sabemos que es real y aunque sabemos que existe, quisiéramos tener como la evidencia y verla con nuestros ojos y tener una solución eficaz. Sin embargo, esta situación nos está poniendo en una postura crítica en la que sabemos que está, en la que sabemos que existe, en la que sabemos que hemos perdido gente conocida, familiares, amigos, por causa de este virus tan voraz, y que creemos que estamos haciendo las cosas bien y resulta que ya resultamos contagiados o algún familiar. Y entonces estas situaciones nos vienen a generar esta incertidumbre y nos viene a generar este proceso. Por ello es que la convivencia de la familia en este confinamiento, voy a llamarlo así, ha generado conflictos familiares. Para algunas personas, porque también hay que decirlo, les ha generado el descubrirse, redescubrirse como familia y han logrado adaptarse y llevar una dinámica, voy a decirlo así, positiva, que les ha facilitado la convivencia sana. Pero para muchas otras familias, y me atrevo a decir que para la gran mayoría de familias grandes, este proceso les ha generado conflictos. Porque si de por sí todo el proceso que ya mencionabas es difícil para mí misma, ahora para mí sola, ahora el tener que lidiar con lo mío más con lo de toda mi familia y entender que a veces algunas reacciones que ellos están teniendo pues no son con el afán de lastimarme,
sino que es consecuencia de todo lo que ellos están viviendo de manera individual. Claro, mira, vamos a ponerlo así. Si tú estuvieras enojada y yo trato de entablar una relación, una plática contigo, pues no va a funcionar, ¿no? Ahora imagínate si tú y yo estamos enojados y no solo enojados, preocupados, nerviosos, ansiosos, tristes, Sin dinero. demás, ¿no? Sin dinero, porque esto le pega a todos, ¿no? Porque hay quienes tienen su trabajo afortunadamente, pero también se arriesgan afuera, y hay quienes no tienen el trabajo y también causan muchísimo estrés, ¿no? Entonces, esta no es una situación fácil para nadie. Y creo que esto es algo muy a tener en cuenta, porque a veces consideramos que alguien lo está pasando mejor que nosotros, o que le está yendo mejor, o que está teniendo una situación más fácil, y no. Para los que estamos trabajando en casa, que afortunadamente tenemos esta oportunidad, pues también tenemos condiciones diferentes, donde a veces trabajamos 24 horas o no tenemos un horario, o qué sé yo, ¿no? También es estresante. No, no solo para quien no tiene un trabajo, claro, la situación es diferente y siempre va a ser diferente. Entonces, imagínense que tienes que relacionarte con alguien que está viviendo todo esto cuando tú estás viviendo tu propia cuarentena, tu propio aislamiento. Entonces es muy complicado y es muy complejo que pueda haber una relación nutricia sin tomar en cuenta al otro, porque también cuando estamos en un estado así, es difícil prestarle atención al otro, ¿no? Porque estamos centrados en todo lo que nos está pasando. Entonces yo te puedo hablar de mi situación y tú vas a escuchar algo completamente diferente porque vas a estar pensando en lo que te está pasando a ti. Entonces mantener una relación nutricia es muy complejo, es muy difícil y es muy poco probable que se haga sin tener en cuenta al otro, ¿no? Finalmente llegamos a lo mismo, somos relación y por el mismo hecho de que somos relación, tendríamos que, o lo ideal sería, tomar en cuenta al otro. Sí, fíjate que así como lo planteas, nos permite darnos cuenta que esta situación ha afectado todas las esferas de la vida. Yo recuerdo alguna ocasión alguien me decía, es que el trabajo es trabajo y se queda ahí, no te lo puedes llevar a casa. ¿Qué pasa ahora? Donde el trabajo se metió a nuestras casas, donde en nuestras casas o trabajando desde casa, en el trabajo que tengas la oportunidad de hacerlo, está invadiendo tu intimidad. O sea que si no tenías un espacio para hacer las labores de oficina, que si eres docente y tienes que dar clases, que ya están viendo si tienes como el espacio perfecto, que si ya pasó el del fierro viejo, que si ya llegó tu hijo llorando porque se pegó, que si de repente tus hijos empezaron a pelear en la sala y tú estás en el comedor. O sea, todas estas cosas que en ningún momento lo pensamos, llegaron a invadir tu espacio. ¿Cómo carajos, me permito la expresión, vamos a dejar ahora las cuestiones del trabajo aparte si están en casa? Y si tienes hijos, ¿cómo separas esta parte de que los colegios cerraron y que ahora los niños se están educando en casa, ya sea por Zoom, ya sea por Meet, ya sea por clases televisadas, y que tienes que estar para ellos? ¿Cómo separas las relaciones de familia de los que están afuera, que como lo decías hace un rato, que quizá están enfermos, que quizá están hospitalizados, o que quizá lleves tiempo sin ver y no sabes realmente cómo estén? O sea, creo que es una situación justamente compleja porque se ha interrumpido la vida como la conocíamos y ha sido invadida cada una de las esferas. Y esto que decías, o sea, son muchas esferas en las cuales estamos presentes dentro de una totalidad y seguimos siendo relación. Sí, respondiendo a tu pregunta, pues no se puede separar, ¿no? No, ahorita no. No puedo separar mi casa del trabajo porque estoy trabajando con mi computadora personal. Aquí tengo un escritorio y en él, ¿no? Entonces aquí está lleno de papeles o cosas de mi trabajo, o mi escritorio ya está lleno de archivos de trabajo y pues no se puede. O sea, realmente ahorita es algo que no se puede, no puedo separar
si tengo hijos, el llanto de mis hijos del trabajo, no puedo separar el sonido de la calle de mi trabajo. Son cosas que no se pueden separar y que creo yo que tendríamos que tener esa conciencia, y esto sí es creencia mía, ¿no? De que pues va a haber compañeros que viven en lugares diferentes de mí, donde pasa la basura a esa hora, o tienen hijos y sus hijos van a estar pasando por atrás o van a estar haciendo ruido, y es normal porque sus hijos tampoco pueden salir de casa, ¿no? Entonces, sus mascotas, pues ahí están, la basura, pues tiene que seguir pasando, o sea, son situaciones que hay que tener en cuenta, ¿no? Lo que decías, somos relación, entonces, aunque estemos a distancia, tendríamos que tener esta relación con nuestros compañeros de trabajo o con cualquier otra persona, de saber que vive en un entorno diferente, o que tiene condiciones diferentes, que tal vez no tenga internet o tal vez no tenga computadora o lo que sea, ¿no? Entonces, tener esta conciencia de que el otro también le está pasando difícil, no es para que sienta pena de él, sino para que veamos que los dos estamos viviendo situaciones difíciles, pero diferentes al mismo tiempo, ¿no? Entonces, ajá. Creo que esto obedecería un poco a la capacidad del ser humano para ser comprensivo, ser tolerante y sobre todo ser congruente. Porque bien lo decías, entender que el otro también está teniendo las cosas difíciles. Quizá no la esté pasando mal, pero quizá tenga que ser un circo para lograr que las cosas estén funcionando de la mejor manera o bien, como se esperaría que ocurra. Y entender que cada familia tiene sus propias características y sus propias dinámicas es bien importante, porque a veces tenemos la falsa idea que la dinámica de mi familia es la única válida y es la única que se debe respetar, y como funciona mi familia debe funcionar la tuya y debe funcionar la de Aline y debe funcionar la de mi jefe, y no es así. O sea, creo que si nosotros empezamos a adoptar estas pautas en la realidad que estamos viviendo, vamos a entender que cada compañero, que cada amigo, que cada docente va a tener una pauta, una característica distinta en su familia, que su dinámica va a ser muy peculiar, muy suya, y entender que esta crisis, voy a llamarla así por COVID, pues no va a ser eterna, y que valdría bien la pena ir dando ese tiempo de adaptación para, o sea, sé que va a sonar raro, o sea, disfrutar lo que estamos haciendo, porque sé que es muy complicado, pero en el momento en que empezamos a cambiar un poquito la perspectiva, y aún con las dificultades que puedan sobrevenir, disfrutamos lo que estamos haciendo, creo que es más llevadero las actividades que debamos cumplir. Claro, porque recordemos que podemos sentir más de una cosa al mismo tiempo. Entonces, no porque esté enojado, no pueda también disfrutar. Suena bien raro, pero ¿a cuántos no les ha pasado que tienen hambre y sueño al mismo tiempo? O que tienen sed y ganas de ir al baño al mismo tiempo, ¿no? Entonces, se pueden tener dos emociones o dos sentimientos al mismo tiempo. No pasa nada. Es difícil, claro que es difícil, ¿no? Estar esta totalidad que donde siempre va a estar más enfocado el sentimiento o la emoción más fuerte, pero hay emociones al lado con las cuales contrastar. Entonces claro que podemos sentir más de una cosa al mismo tiempo. Entonces, con esta idea en mente, podemos disfrutar un poco o de una forma diferente estar en aislamiento o estar en esta nueva relación con nuestra familia o con cualquier otra persona con la que tengamos que relacionarnos día a día. Es difícil, no estoy diciendo que vaya a ser lo más fácil del mundo, pero es algo muy posible. Y fíjate que creo que este es un buen momento en el que nos podríamos dar cuenta cómo está funcionando la dinámica con la familia. Porque hace un momento, al inicio de la charla, tú comentabas algo bien interesante y que a veces no tomamos en cuenta. Tú decías, resulta que estoy conviviendo con mis hijos, pero este hijo no se parece al que yo conocía. Y creo que sería un buen momento para redescubrir quién es mi pareja, quién es mi esposa, mi esposo, mis hijos, mi mamá o mi suegro, la persona con la que esté conviviendo,
porque nos quedamos con la idea de la convivencia, como lo decías, de los 30 minutos en la mañana, cuando antes de irnos a trabajar, y de las 2 o 3 horas después del trabajo, que veníamos haciendo hace 2 años, año y medio, que creemos que ese hijo, que esa mamá, que ese hermano, que ese esposo, es exactamente el mismo que conozco en ese lapso de tiempo, muy breve. Y darme cuenta ahora que ese hijo es diferente, me permite también darme cuenta que yo, mamá, soy distinta, o que yo, hija, o que yo, hermana, soy diferente. O sea, que así como ellos y ellas han cambiado, también yo he cambiado. Y creo que vale bien la pena para ir identificando quién estoy siendo, que quizá me estoy quejando de que mi marido se la pasa refunfuñando y gritando y demás, y no me doy cuenta que estoy haciendo lo mismo, porque también ocurre, ¿estás de acuerdo? Sí, claro. Lo que decías es muy cierto. Me va a servir para darme cuenta quién está siendo mi hijo, mi esposo, mi abuelo, mi papá, yo, y también para darme cuenta de que van a seguir habiendo cambios, ¿no? Por ejemplo, yo no soy la misma persona que cuando empezó esta cuarentena. He cambiado por necesidad, por gusto, por lo que sea, he ido cambiando y todos han ido cambiando. Entonces, estos cambios van a seguir siempre. Va a haber siempre un cambio constante, una reestructuración, una reinvención, como quieras llamarlo, dentro de la dinámica familiar o dentro de el núcleo familiar. Entonces, si como tú lo dices, mi pareja está refunfuñando y yo también estoy refunfuñando y me alcanzo a dar cuenta de que los dos estamos refunfuñando, tal vez pueda yo refunfuñar de otra manera, ¿no? No es, no, no dejar de Más refunfuñar, bajito. pero hacerlo de otra forma o en otro momento o hacerlo más fuerte, ¿no? Pero el cambio va a estar presente, esto es inevitable. Y como estamos cambiando constantemente, pues nos estamos relacionando de nuevas maneras constantemente. Y también tocaste un punto importante, esto no va a ser para siempre. Va a tener un final. No sé cuál sea, no sé cuándo, pero va a tener un final. Y no digo que vaya a ser el mejor tampoco. No digo que vaya a ser fácil llegar a ese final, pero va a terminar. Eso lo aseguro. O tal vez no, igual y sí me estoy exagerando un poco. Esperemos que tenga un final. Lo más probable es que sí. Las proyecciones indican que va a tener algún final en algún momento, pero sí, no va a ser fácil llegar ahí. Vaya, lo que quiero decir es que para nadie está siendo fácil y para nadie va a ser fácil hasta el final. Y después de eso va a haber secuelas y tampoco va a ser fácil, pero es lo que tenemos, es lo que nos queda, es lo que nos tocó y ni modo. Haya sido, he escuchado muchas veces que es un invento, que salió de un laboratorio, que etcétera, ¿no? Si ese es el origen, igual nos tocó. Si es un origen natural, pues también nos tocó, no cambia la situación, ¿no? El origen del evento no va a cambiar las El repercusiones del presente. evento, ajá, de nuestro presente. Entonces, es lo que tenemos y no va a ser fácil y no va a ser bonito, pero es lo que tenemos. Sí, fíjate que es algo que a veces nos cuesta y duele darnos cuenta que es lo que tenemos, que es con lo que tenemos que vivir, porque creemos que seguir añorando aquellos años donde salíamos la mayor parte del día y estar esperando el retorno a esa normalidad, nos da la falsa idea de que pronto va a ser mejor y que pronto esto va a quedar atrás y no, pareciera que no queremos ver esto que nos está tocando. O sea, si lo inventaron en un laboratorio o no, es. Si es biológico, 100% natural, es. O sea, si lo trajeron los extraterrestres de Marte, es. Y bien lo dijiste, lo estamos viviendo. Ahora valdría la pena, además de darnos cuenta quién está siendo mi hijo, mi pareja, mi mamá, mi hermano, quién estoy siendo yo, también creo que viene a poner a prueba esta capacidad de adaptación a los procesos que vamos viviendo, de mejorar los canales de comunicación,
lo decías bonito hace un rato, ¿no? Si él refunfuña y yo también, pues refunfuño de otra manera y quizá nos entendemos a refunfuñazos, ¿no? Pero vamos cambiando la manera de quedarnos, vamos cambiando la manera de estar y entonces creo que podemos entender qué es lo que tenemos y que debemos, yo lo digo así, hacer lo mejor que tenemos con los pocos recursos que tengamos a la mano. Y esto es hablando de un escenario, pues más o menos, ¿no? Habrá quien definitivamente, y duele muchísimo decirlo, pues no pueda. Y no es culpa de ellos ni nuestra. Habrá gente que no la libre, hay gente que vive sola y se ha enfermado y ha fallecido. Y desgraciadamente, pues es lo que está pasando, ¿no? No es culpa. Eh, no quiero culpar a nadie porque realmente pues no sabemos cuál es el origen, pero es lo que está. Y también sería válido también ver nuestra participación en que esto se mantenga, ¿no? Pues hay indicaciones, hay peticiones de usar mascarilla, de usar gel, de no usar el transporte si no es necesario, infinidad de peticiones que algunos respetan, otros no. Entonces es todo un colectivo de situaciones aisladas, únicas y diferentes, pero que hacen una totalidad que nos está afectando a todos. Claro que hay gente que no se está cuidando, claro que hay gente que está contagiando, claro que hay gente que sabe que está enferma y está saliendo, pero entonces si yo soy consciente de que hay gente así, ¿qué voy a hacer yo para relacionarme con ese tipo de personas? Y ahí es donde entra mi elección, ¿no? Porque sí, es lo que está pasando, pero dentro de mi margen de elección, ¿qué puedo elegir yo para que sea lo mejor para mí? Así como relacionarme con mi familia, ¿cómo elijo yo relacionarme con mi familia para que sea lo mejor para mí y para mi familia? Así como nos quejamos de que hay gente afuera y nosotros también salimos, pues también puede que nos quejamos de nuestra pareja y también nosotros estamos siendo quejumbrosos, ¿no? Entonces, tener conciencia del otro no es solaparlo, tener conciencia del otro es saber que hay gente que no se está cuidando y que yo tengo la opción de cuidarme o no. Saber que dentro de mi familia hay personas que tal vez están actuando no de la mejor manera, pero yo qué puedo hacer y que no, tal vez no sea culpa suya, no sea su intención, o ni siquiera se están dando cuenta de la forma en la que están actuando, ¿no? Entonces yo puedo elegir decirle, oye, hay una herramienta muy bonita que se llama DEPA, que es describo lo que veo, expreso lo que siento, propongo y agradezco, ¿no? Entonces puedo decirle, oye, he notado, y aquí empieza a describir, ¿no? He notado que me gritas mucho, a quien sea, ¿no? Y me hace sentir, aquí viene la parte de expresar, pues mal, ¿no? ¿Qué te parece si la próxima vez que quieras gritar, le grites a la pared? Y gracias por escucharme, ¿no? Porque yo también entiendo que estás muy enojado o muy molesto, pero lo que no me gusta es que sea hacia mí dirigido. Entonces, es a lo que voy con esta conciencia de los demás. Si yo tengo conciencia de que mi esposo o esposa esté enojada todo el día, pues también voy a saberle medir el agua a los camotes, ¿no? De cualquier forma, no de que me abstenga, sino tal vez cómo expresarme con ella o con él, si le doy un tiempo o no. Y esto es lo que ahora nos está tocando vivir, relacionarnos en un ambiente pues hostil, y no solo con la familia, sino con todos. Fíjate que dices algo importante que ahora que te escuchaba emergió. Decía, si yo me doy cuenta que mi esposa o mi esposo está enojado, no me voy a medir, pero a veces resulta que yo me doy cuenta que la otra persona está enojada y la otra persona no ha hecho conciencia de su enojo. Y eso es algo bien importante, que a veces manifestamos sentimientos y emociones sin hacerlo consciente, sin darnos cuenta. Y cuando alguien viene y nos dice, oye, ¿por qué estás enojado? Si no, no estoy enojado. Bueno, y entonces, ¿por qué me gritas? Ya, Chihuahua, sí es cierto, le estoy gritando. O sí es cierto, le ofendí. Y vale la pena. Esta herramienta que decías es valiosísima porque me da la oportunidad de decir lo que me está pasando, lo que estoy viendo, lo que estoy sintiendo, sin ser agresivo con el otro y dándole un contexto. O sea, me siento mal por X o Y cosa, o sea, no nada más
decirle, oye, así a la mala no hagas o no me digas, ¿no? Sino esta actitud en específico me está generando esto. Y creo que si todos vamos haciendo conciencia de quiénes somos, cómo nos estamos relacionando con las otras personas, qué está pasando con nuestras emociones, nos va a permitir entender en realidad por qué hago lo que hago, por qué digo lo que digo, y seguramente va a haber un cambio en el actuar de la otra persona, porque a veces quiero que sea la otra persona quien cambie, quiero que sea mi marido el que deje de gritar, quiero que sean mis hijos los que dejen de hacer berrinche, pero no me doy cuenta esto tan importante que hemos venido diciendo, somos relación. ¿Qué estoy haciendo yo para que mi marido grite? ¿Qué estoy haciendo yo para que mis hijos hagan berrinche? ¿Qué tendría yo que hacer diferente para cambiar un poco esa dinámica? Me queda bastante claro que no nada más es tarea de una persona, pero también me queda bastante claro que desde la trinchera propia, y como bien lo decías, Dani, podemos obtener grandes resultados. Claro. Y no solo eso, también podemos darnos cuenta de cómo está haciendo el otro. Si yo le pido, ¿no? Si yo le expreso y no hay ningún cambio, también me va a dar una idea de quién está haciendo el otro, de cómo está haciendo el otro y de qué estoy haciendo yo para que la situación siga, ¿no? O sea, cómo aporto yo a la situación para que se mantenga o para que no se mantenga. Entonces, también me va a dar la oportunidad de decidir de, ¿sabes qué? Igual y ya no quiero estar con una persona así, o tal vez sí, ¿no? O sea, tomar aquí, conciencia. ajá, cuando desde esta postura que pues coincidimos, mi querida Ana Jansen, se nos ha expresado en muchas ocasiones y a veces lo repetimos, de si quieres estar con alguien tienes que aceptarlo como es, ¿no? Y se ha tergiversado en aceptar es igual a tolerar todo lo que me haga o me diga. Y no, aceptar quién es aceptar que la persona que tengo enfrente tal vez sea un culero. Y yo acepto que es un culero y decido si me quedo ahí o no. Exacto. O si es una persona muy amorosa o muy cariñosa y yo decido si me quedo ahí o no. Aceptar al otro es reconocerlo como es, porque a veces no aceptamos que es una mala persona, no aceptamos que es una persona muy empalagosa, no aceptamos que es una persona que me lastima. Entonces, aceptarlo no es tolerarlo, aceptarlo es reconocerlo como es en su totalidad y ya después de ahí podré yo decidir si quiero quedarme con una persona así o no. Y aquí, Dani, vale la pena dejar bien claro, cuando hablamos del otro, no hablamos de pareja únicamente. El otro puede ser mi mamá, puede ser mi papá, puede ser mi tío, mi abuelo, mi hermano, mi cuñado, mi sobrino, mi jefe, cualquier otro que no sea este cuerpo que yo habito. Exacto. Y ahí es donde nos damos cuenta y que a veces pesa el reconocer que ese otro que podemos llamar papá o mamá, pues no es tan bondadoso como creíamos. O el tío, o la prima, o la sobrina, y entonces lo que decías es fundamental. ¿Qué voy a hacer con esto? Que ya estoy viendo de en todos los sentidos, que ya estoy reconociendo, que ya estoy sabiendo cómo es. ¿Me quedo? Órale, me quedo con el paquete completo, lo que implica. Me voy, va, me voy con lo que implica. Y tener bien claro que cualquier decisión que se esté tomando va a traer consecuencias. No es que se tomen de manera aislada, porque volvemos a insistir, somos seres en relación. Sí, claro, o sea, cualquier decisión que tome con cualquier miembro de mi familia va a tener una consecuencia y no como algo negativo, ¿no? Me gustaría separar esta idea de que las consecuencias son malas, ¿no? Consecuencias como lo consecuente, lo que sigue después de, ¿no? Entonces, si yo decido comportarme de una forma diferente con mi hijo, tal vez cambie su actitud hacia mí y ya yo decidiré cómo hacerlo para que el cambio sea
positivo o negativo. O sea, no me gusta usar esas palabras, pero por motivos didácticos las usamos, ¿no? O nutricio o no nutricio, vaya. Ujú. No es lo mismo que yo llegue con mi hijo y le dé un zap y le dije, órale, pendejo, ya ponte a trabajar, a decirle, oye, ¿qué es la tarea que tienes que hacer? Te ayudo a hacerla, te acompaño a hacerla. O si tienes una duda, aquí estoy para resolverla. No es lo mismo, ¿no? Y claro, son formas a veces que aprendemos, justo hablaban, porque yo no pude estar de los introyectos en la ocasión pasada, y son formas de crianza que a veces aprendemos y repetimos, ¿no? Pero es nuestro deber adquirir conciencia también de eso y ver, hablando de relacionarnos con los otros y aceptar a los otros, también aceptarnos a nosotros como somos, porque a veces tú lo decías muy bien, no aceptamos que somos agresivos, que somos violentos, que somos personas melancólicas, que somos personas encimosas. Si yo me acepto como eso, lo puedo cambiar, puedo decidir ser Exacto. otra cosa, o puedo seguir decidiendo ser igual a sabiendas de las consecuencias que va a haber, positivas o negativas, ¿no? Buenas o malas. Entonces, pues, relacionarse con el otro es también un constante reflejo. Y creo que es un buen momento para empezar a cerrar esta sesión, Sí, porque si te relacionas con otro, vas a obtener una respuesta, y esa respuesta es lo que tú le estás causando al otro. Entonces es como un espejo. Si una persona me ve y me saluda con gusto, pues le estoy causando gusto, pero si me ve y me saluda, ¿qué onda? Y se da la vuelta, ¿qué está pasando en esta relación que no le estoy causando gusto de verme? No quiero decir que sea malo, digo, a mí me gusta caer mal a veces, ¿no? Entonces nada más tengo esa conciencia de que a veces me gusta caer mal y no tiene nada de malo. Entonces, relacionarse con los demás es también tener un reflejo de quién estoy siendo yo. así es. Entonces, preguntémonos cómo nos estamos relacionando, de qué forma me estoy relacionando para que esta persona me esté regresando esto. Fíjate qué bonita manera de ir cerrando y dejar como esta pregunta al aire para que cada quien se la vaya respondiendo. Darme cuenta que estoy metida o que donde estoy parada hay problemas en el trabajo, en la escuela, en mi casa, con los vecinos. O sea, neta es el trabajo, la escuela, la casa y los vecinos. O sea, neta la culpa de lo que está pasando es de todos los demás. Valdría la pena echar un vistazo y darnos cuenta justo de esto que decíamos, ¿no? Mirar al otro para poder mirarnos a uno mismo. Qué buena reflexión, Dani. Así es. ¿Hay Sí, algún comentario, algo que estén dejando por ahí nuestro auditorio el día de hoy? pues comentarios tal cual, ¿no? Un saludo a Celso, un saludo a Vivi, que dice que el trabajo invadió su casa, y pues sí, y tu casa invadió el trabajo, ¿no? También, o sea, en ser con el otro, pues también es comprensible que lo que tenemos aquí ahora invada, ¿no?, el espacio de trabajo, no solo al revés. Exacto. Un saludo a Guadalupe Hernández y sería todo. Y pues muchísimas gracias a los que nos están viendo. ¿Qué tenemos para la siguiente semana? Me parece que vamos a hacer un proyectito ahí importante. Sí, yo creo que la siguiente semana ya lo empezamos a promocionar para que sepan, tenemos planeados por ahí algunos talleres que nos encantaría que nos estuvieran acompañando, donde iremos profundizando más sobre algunos temas de los cuales ya hemos hablado. Entonces, esperen información, estén atentos a nuestras redes, ahí les iremos haciendo llegar los pormenores. Vaya, finalmente, pues también es nuestro trabajo, y va a haber una cuota voluntaria de recuperación, y se los comentamos desde ahorita. Quien no pueda hacerlo, pues no pasa nada. Quien guste apoyarnos, adelante, porque finalmente también esto es nuestro trabajo, ¿no? Nos dedicamos a esto, y nos ayuda mucho a pasar esta cuarentena. Entonces, pues les abro la invitación a que estén al pendiente de las redes para que vean la convocatoria. Va a ser por Zoom, eso espero. Y Creo, Dani, que eh, es un buen momento para que conozcan un poquito más de nuestro actuar profesional, sí, porque estas sesiones de jueves de platicatorio han estado diseñadas
para que podamos dialogar de una manera pues más en confianza. Con las bases que nos sustentan teóricamente, científicamente lo que venimos a decir, pero con un lenguaje bastante fluido y de tal manera que todos entendamos de lo que están hablando. Y estos tallercitos que estaremos trabajando tienen la intención de que conozcan nuestro trabajo de una manera más profesional, de una manera más a fondo y que sepan la calidad de ponentes que tienen enfrente. Salín, Dani, su servilleta, que nos hemos preparado para poder brindarles atención de calidad y obvio con calidez. Claro, ¿no? Una de las grandes diferencias será que no vamos a tomar temas tan generales, porque los comentarios que hacemos aquí son muy generales para que no encasillar a nadie. En los talleres, pues vamos a tratar un tema personal entre tú y yo, ¿no? Entre tú que me escuchas y yo acá como terapeuta o como tallerista, y creo que esa es una de las diferencias más grandes que va a haber entre un platicatorio regular y uno de los talleres. Si tú tienes un tema personal, pues se va a exponer ahí, se va a trabajar ahí y vamos a explorarlo juntos, ¿no? Entonces, vamos a ofrecer o ofrecemos servicios profesionales, ¿no? Como lo menciona Ana Jansin, los tres somos terapeutas o somos psicólogos, estudiamos una especialidad, una maestría, y nos estamos dedicando en este momento también en brindar el servicio de acompañamiento o de terapia psicológica. Pueden contactarnos a cualquiera de los tres a través de la página de Terapia del Café. También constantemente se publican nuestros números de contacto y pues aquí estamos, ¿no? En lo que podamos servirles. Ya nos conocen un poco más y pues muchas gracias por seguir viendo nuestro contenido. Pues bueno, Dani, si no hay mucho más que agregar, agradecerte esta tarde, como siempre, la charla deliciosa. No es menospreciar ni nada, pero nos faltó Aline, creo yo. Es una pieza también fundamental en el equipo de Terapia y Café. Y pues bueno, ya esperemos que la próxima semana estemos los tres por aquí nuevamente, retomando algunos temas, platicando tan a gusto como lo hemos venido haciendo y ya dándoles los pormenores de los próximos talleres que tenemos preparados para ustedes. Así es, y pues muchas gracias. Nos vemos la siguiente semana. Manténganse a salvo. Cuídense.